Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Los fiscales estadounidenses acusaron este martes al fundador de la plataforma cripto FTX, Sam Bankman-Fried, de 8 cargos de fraude y conspiración en lo que denominaron un plan para defraudar a los clientes de su plataforma de criptomonedas y a los prestamistas de su fondo de cobertura. De estar en la cima a hundirse en el fango. Sam Bankman-Fried, el magnate de las criptomonedas caído en desgracia, fue detenido en Bahamas a petición de Estados Unidos tras acusarlo de fraude por el espectacular colapso de su plataforma de criptomonedas FTX. El mes pasado, el magnate de 30 años se convirtió en objeto de atención tras declararse repetidamente en quiebra. Ello después de que FTX sufriera una falta de liquidez que dejaba a más de 1 millón de clientes sin acceso a sus fondos. Bankman-Fried implementó una puerta trasera con la que desvió en secreto 10.000 millones de dólares en fondos de FTX a otras de sus empresas. Una situación que desencadenó en 3 días que los usuarios de esta plataforma retiraran 6.000 millones de dólares. Con esta operación se estima que han desaparecido 1.000 millones de dólares. Finalmente, el 11 de noviembre, FTX se declaró en quiebra y Bankman-Fried dimitió como consejero delegado. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha acusado a Bankman-Fried de orquestar un plan para defraudar a los inversores. La respuesta del cofundador de FTX ha sido primeramente pedir disculpas a los clientes para luego desentenderse de cualquier responsabilidad penal. Las acusaciones de soborno y corrupción en las altas esferas del poder legislativo generan preocupación en el seno de la Unión Europea. La detención de Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo sospechosa de aceptar dinero a cambio de hacer buena publicidad de Qatar, ha suscitado dudas sobre la influencia del país del Golfo en el viejo continente. Y también arroja una luz sobre los lazos comerciales de este país con Europa. Veamos. El Emirato de Qatar es pequeño pero muy rico. El país vive de materias primas, sobre todo de gas y petróleo, que vende a todo el mundo. El año pasado, las exportaciones de Qatar a la Unión Europea alcanzaron los 7.000 millones de euros. La mayor parte fue gas, mientras que la Unión Europea vendió mercancías por 8,5 mil millones de euros a Qatar. Exportó sobre todo maquinaria, turbinas y equipo electrónico. Qatar ha invertido fuertemente en importantes empresas europeas. El país cuenta con una cuarta parte de la aerolínea británica IAG, es propietaria de un 17% de la alemana Volkswagen y es un accionista importante del gigante minero suizo Glencore y del conglomerado energético español Iberdrola. Una verdad se cierne sobre Qatar. En algún momento se terminarán los hidrocarburos. Cuando eso suceda, el dinero tendrá que llegar de otra parte. De acuerdo a un reciente estudio sobre las estrategias de inversión de Qatar, tendrá que ser generado por distintos sectores. No solo invierten en finanzas y en sectores de alta tecnología, también invierten en sectores como moda y deportes. En muchos casos, sus inversiones alcanzan un nivel crítico que les permite ejercer una influencia estratégica sobre determinados actores y sectores clave. Las inversiones de este tipo también podrían servir para pulir la imagen del Emirato. Después de todo, Qatar es uno de los mayores proveedores de gas natural licuado. El pequeño país juega un gran papel en la actual crisis energética. Las últimas acusaciones de que Qatar sobornó a miembros del Parlamento Europeo no encajan muy bien con su imagen. Sinceramente me sorprendió porque hubiera esperado que eligieran mecanismos menos arriesgados y menos claramente ilegales para ejercer influencia política en Europa, especialmente considerando las acusaciones que ya enfrentaron en el pasado respecto a la adjudicación del Mundial. Aún no se ha aclarado qué hay exactamente tras las acusaciones, pero el escándalo está golpeando duramente la marca catarí. Y Ucrania apeló a la solidaridad de la comunidad internacional para superar la destrucción de su infraestructura energética. Pero el presidente Zelensky también pidió armamento pesado, tanques, artillería y sistemas de defensa antiaérea para poder hacer frente a los ataques rusos. Son muchos los que se han comprometido a ayudar a Ucrania. La pregunta es, ¿cuándo llegará esa ayuda? Veamos.
Seguiremos apoyando a Ucrania todo el tiempo que haga falta. Desde que comenzó esta guerra, trabajamos todos muy tenazmente para ayudar a Ucrania a resistir y a ser resiliente. En estos tiempos tan difíciles, nosotros, la Unión Europea, los apoyamos el tiempo que sea necesario. No hay semanas sin nuevas promesas de apoyo a Ucrania. Pero, ¿cuán generosos han sido realmente los gobiernos europeos? 9 meses de guerra a la puerta de casa y recién ahora Europa se pone a la altura de los Estados Unidos. Según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, la Unión Europea y los países europeos han prometido 52.000 millones de euros, mientras que los Estados Unidos aportarán 48.000 millones. Parece mucho, pero en realidad es menos de una décima parte de lo que la Unión Europea invierte en su propio fondo de recuperación tras la crisis del COVID. Y luego está la cuestión de los tiempos. Algunos expertos critican que las promesas anunciadas ante las cámaras en Kiev podrían tardar meses en materializarse, y en ocasiones ni eso. El gobierno ucraniano repara los daños tras cada ataque ruso. A muchos ucranianos les preocupa que la destrucción de su país sea tal que pronto necesiten ayuda a mayor escala para poder seguir existiendo. Esto sin contar los costes de reconstrucción. A los europeos se les recordará su promesa de ayudar el tiempo que haga falta y podrían ser décadas. En Bruselas, los ministros de Energía vuelven a fracasar en su intento por limitar el precio del gas. Pero también se impone la división frente a otras medidas como la compra conjunta de gas y la aceleración de los procedimientos para las energías renovables. El gas es el energético que más se ha encarecido en el último año, impulsado por la guerra rusa en Ucrania. En el bloque europeo, la controversia versa alrededor de ese precio límite. La oposición directa viene de parte de Alemania y Países Bajos, que argumentan que un tope pondría en riesgo el suministro del gas para el bloque europeo. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias económicas de esta jornada. El gigante suizo de la alimentación Nestlé abrirá un nuevo centro de producción en una Ucrania devastada por la guerra. La empresa afirma que invertirá 40 millones de euros en una fábrica de producción de fideos que servirá de centro regional de Europa del Este para alimentos y productos culinarios. En España, la plataforma de entregas de alimentos Uber Eats pagará indemnizaciones a 4.400 repartidores que despidió en el 2021 luego de la introducción de una nueva ley por Madrid que obliga a las empresas de entrega de alimentos a contratar mensajeros como personal en lugar de contratistas autónomos. Y la Reserva Federal en Estados Unidos debate este miércoles su política monetaria. Se espera que los banqueros centrales anuncien una nueva subida de los tipos de interés, aunque no tan fuerte como en los últimos meses, debido a la ralentización de la inflación en los Estados Unidos. A inicios de este año, el tipo de interés oficial estaba en el 0% y fue incrementando por etapas hasta alcanzar el 4% en noviembre. Por su parte, la inflación, que para el mes de junio había subido hasta un 9,1%, ha vuelto a bajar con la política monetaria de enfriar la economía subiendo los tipos de interés. Y para frenar aún más el aumento de los precios, se prevén nuevas subidas en los tipos de interés. Con esto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quiere mantener la inflación bajo control. Una medicina que parece surtir efecto a la luz de los datos publicados este martes en Estados Unidos. El índice de precios al consumidor se moderó y se sitúa en 7,1%. La cifra es la más baja desde diciembre de 2021. El presidente Joe Biden señaló que hay razones para algo de optimismo y justamente lo que queremos analizar, este alivio con mi colega en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿qué hay en esas cifras que abren la puerta al optimismo? Pues de forma global que una inflación interanual del 7,1% está muy por debajo de lo que estaban previendo los economistas y los analistas de los mercados y además es una bajada considerable con respecto a la de octubre que fue del 7,7%. También deja muy atrás el pico de la inflación que se alcanzó en junio, que fue del 9,1%. En todo esto ahora se están viendo que en los últimos 2 meses hay una cierta deflación en el precio de algunos bienes.
bienes, también se están enfriando los precios de algunos servicios y parece que llegando al pico de la subida de los costes de la vivienda, que es uno de los problemas más grandes que tiene la inflación en Estados Unidos en este momento. Se han solucionado los mayores problemas de las cadenas de proveedores y están empezando a funcionar los efectos de las subidas de las tasas de interés, moderando el consumo y, por tanto, empujando hacia la baja los precios. Esto es el testimonio de lo que está ocurriendo con la Reserva Federal. Ahora bien, esto son cifras, son porcentajes y aunque hay mucho alivio a la hora de poner gasolina en el tanque del auto, no hay este mismo alivio cuando se va al supermercado. Los precios de los alimentos se están moderando, pero en cotas muy altas. Los alimentos cuestan todavía un 12% más que el año pasado y los alquileres casi un 7,8% más. Sí, aún lejos de esa meta inflacionaria. Este ha sido, Ana, el último informe que conoceremos este año. ¿Se entra al 2023 con la idea de que se normalice la situación de los precios? Se irá normalizando. De todas maneras, la mayor parte de los analistas no consideran que se vaya a alcanzar el 2% de objetivo de inflación que tiene la Reserva Federal en el año 2023. De hecho, los analistas de Vanguard, que es uno de los mayores gestores de fondos de inversión, explicaban hace poco que esperan que dentro de un año esté yo aquí contándoles que la inflación está al 3%, lejos del 7,1% de hoy, pero no en el 2% que quiere la Reserva Federal. La Reserva Federal, como dices, mañana está previsto que suba los tipos de interés medio punto y en su próxima reunión de febrero quizá un cuarto de punto. La mayor parte de los analistas también consideran que el año que viene los tipos de interés estarán alrededor del 5% y ahí quedarán durante buena parte del año. La mayor parte de las subidas serán en la parte primera del año. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis desde Nueva York. Y esa cita de la FED también se sigue con atención en América Latina. Nosotros la traeremos para ustedes. Hasta aquí la economía de DW. Gracias por su compañía y quédense con nosotros.